Según los maestros de la Biblia, algunos dicen que hay por lo menos unas 6 clases o tipos de la ira de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar de la ira que viene, de la ira venidera, de la ira de Cristo mencionada en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver si hay escape de esta ira. Esa se le cataloga como la ira escatológica, ¿verdad? De escatología viene esa palabra, hablando de los eventos de los últimos días, los eventos venideros. Aleluya. Y ya vemos que Dios en el pasado, hermanos, también se airó, fíjese. Dios se airó. Alguien dice, hermano, alguien me dice, no te enojes. No, si Dios también se enoja. No más que lo de él no es una rabia, la mía sí es, ¿verdad? Una rabia carnal. La ira de Dios es su indignación contra el pecado, la santidad de Dios. Cuando el capricho, el pecado, la iniquidad del hombre está manchando el nombre de Dios, especialmente, por ejemplo, en el caso de Israel, el pueblo que llevaba el nombre de Dios, el testimonio de Dios, las maravillas, los milagros de Dios. Y que este pueblo traicionó a Dios, fue pérfido y fue idólatra. Le clavó el puñal por detrás, por así decirlo, ¿verdad? A Dios, o sea, se entregó a otros dioses después de que Dios lo había liberado y lo había bendecido y había hecho milagros extraordinarios como ningún otro pueblo en la tierra lo había visto, ni creo que lo ha visto. Y Dios mostró que Él era un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de amor y de misericordia, pero también un Dios, hermanos, que ejecuta juicio cuando hay una persistencia, una perseverancia en el pecado y no hay remordimiento, no hay arrepentimiento. Y Dios habla y habla y habla y manda mensajeros y contesta peticiones y hace muchas cosas para ganarse, para granjearse el cariño de la humanidad o de un pueblo, de una persona, de una familia. Y el pueblo persiste en hacer su pecado, cometer su pecado, y se hunde aún más y más y más, e involucra a otros, a la sociedad, a la familia. Y Dios la amonesta. Y no solamente eso, Dios sacrificó a su Hijo, pero también sacrificó a los profetas, a los apóstoles. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y a los que te son enviados también, y los desprecias? ¿Cuántas veces yo tuve voluntad, disposición, quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos para protegerlos, pero tú no quisiste? Y llega el colmo. El hermano Rubén daba un testimonio poderoso. Me tocó, me gustó bastante cómo Dios lo sanó. Me enseña a mí: no desmayes, persiste en la oración, persiste, sigue orando, porque Dios oye la oración. Pero a veces quiere saber qué tan serios nosotros estamos en servirle, qué tan seriamente queremos aquella petición contestada, qué tan seriamente queremos que aquel milagro, aquella obra se efectúe en nuestras vidas. Dios no trata con ligerezas. Él trata con cosas serias, con cosas, hermanos, contundentes, con cosas, ¿verdad?, que impactan, poderosas, que trascienden lo inmediato. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 14, aleluya,
Dice así el versículo 12, Ezequiel 14:12. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, o sea, se lo quitare, y enviare en ella hambre, yo, dice el Señor, yo lo haré, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor Jehová. Y luego dice más el versículo 16: y estos tres varones estuvieron en medio de ella. Vivo yo, dice el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos, solos ellos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijera: espada pasa por la tierra, y hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vive yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serían librados. O si hubiera pestilencia sobre esta tierra y derramar sobre ella mi ira, derramar mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Hasta dónde había llegado el pecado de el pueblo de Dios, de Jerusalén? Que Dios ya estaba hastiado hasta aquí. Ya su paciencia se agotó, su misericordia se acabó. No quiere nada que ver con este pueblo. Y luego menciona a estos tres hombres justos. Noé, quien preparó el arca, y quien por su justicia, dice que Dios vio a Noé justo delante de él. No dice que vio a sus hijos justos, ni a su mujer justa, no. A él lo vio Dios justo. Pero por amor de él, sus hijos fueron salvados, su mujer fue salvada, sus nueras fueron salvados. ¿Ve usted hasta dónde una persona puede tener palanca con Dios? Puede tener influencia con Dios. Hasta dónde Dios puede respetar a unas personas. Yo creo que Dios respeta a ciertas personas. En Hebreos capítulo 11, cuando habla de los héroes de la fe y menciona a aquellos hombres que hicieron proezas extraordinarias en el nombre de Dios, dice: de los cuales el mundo no era digno. Y luego añade que Dios no se avergüenza llamarse Dios de ellos. Dios está en un nivel mucho más elevado que el hombre, que los ángeles, que los querubines, en un pedestal muy elevado. Así que no cualquiera tiene acceso a Dios. No cualquiera tiene acceso a Dios. Pero estos hombres tuvieron acceso a Dios. Hombres hechos de barro, igual que usted y yo, hombres imperfectos. Pero la justicia de estos hombres, el temor a Dios, la reverencia a Dios, la obediencia a Dios, su vida de oración, su vida de intercesión, su vida de consagración a Dios era a un nivel tan alto que Dios dice: a esos yo los respeto, a esos yo los oigo, con ellos yo puedo hablar. Qué tremendo, ¿no? Noé, un líder, un hombre que Dios usó para salvar al mundo. Daniel, un hombre justo en Babilonia, en un
imperio atestado de maldad, pletórico de dioses, de imágenes. Un hombre recto. Note usted que la Biblia no menciona pecado en estos tres hombres. No digo que no lo hayan tenido, porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron, pero no está hablando de la práctica del pecado. Todos caímos en pecado, en otras palabras. Todos caímos, todos heredamos esa situación pecaminosa, esa naturaleza caída, la naturaleza adámica. Pero la Biblia no menciona el pecado de Noé, el pecado de Daniel, el pecado de Job. La Biblia no lo menciona, omite eso. Y sin embargo, con esa influencia que estos hombres tenían delante de Dios, Dios dijo, si viniera plaga, si viniera hambre, pestilencia, guerra, los únicos que van a librar sus vidas son ellos. Muy específica, individualmente ellos, no sus hijos, no su familia. Aleluya, lo menciona aquí 2 veces. Jeremías, el libro anterior, Jeremías 15, aleluya, y versículo 1, dice así: la misma acusación, la de Ezequiel a la de Jeremías, grandes profetas de Dios. Me digo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieren delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. El versículo 6 dice, hablándole a Jerusalén, tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Dios había determinado, decidido traer juicio al pueblo, pero Dios se arrepiente porque es misericordioso. No quiero traer juicio. Le habla el Señor al pueblo también en Isaías, me parece que es, donde Dios le dice al pueblo, mis entrañas me duelen. Te amo tanto que mis entrañas me duelen. No quiero lastimarte, no quiero herirte. Tengo el poder de hacerlo, de destruirte, de desaparecerte, de desmenuzarte de un segundo a otro. ¿Con quién crees que estás tratando? Y el pueblo terco, contumaz, caprichoso, no quiere arrepentirse. ¿Qué tenemos, hermanos? ¿Qué tiene Dios que hacer con la humanidad? En Apocalipsis vamos a hallar una frase, una expresión. Yo no sé si ustedes, supongo que sí, se indignan por la maldad que hay en el mundo, por el pecado. Padres matando a sus niños. Qué horrible, qué espantoso. Una niña le decía al papá, papá, pero ¿por qué me disparas? Y él disparándose la mató. Una niña pequeña, no una señorita. Un niño lo llevan a corte para testificar que él había visto. La mamá quería que él testificara porque creía que el niño iba a testificar a favor de ella. La mamá había matado a su propia niña. Y este niño de unos, no sé, 8 años de edad, algo así, 9 años, está llorando.
Y le pregunta a la madre: ¿por qué mataste a mi hermanita? A mí me indigna, a mí me duele. Qué bueno que Dios no me da poder a mí para juzgar gente. Yo los mandara a colgar ya. No problem. ¿Por qué, hermano? Porque es lo único que teme el hombre. El hombre no se enmienda a menos que Cristo venga a su corazón. Pero el hombre no se enmienda, no se corrige. Por eso vemos tanta maldad que hay. Estaba escuchando a uno. Dice, él había estado en la prisión. Dice, vi a este hombre, dice, era pure evil, puro maldad en él. Había matado, creo, a 8. ¿Cuántos tiene que matar para que lo ejecuten? Ahí en El Salvador, ¿cuánta gente ha sido víctima de la criminalidad de estos cobardes? Y todavía los están defendiendo. Y culpan al que quiere parar el mal. ¿Cómo vas a... Suelta 100 perros hay con la rabia, 1000 perros con la rabia, y andan mordiendo gente y matando niños y gente. Y tú eres malo porque atas a aquel perro o le das un balazo para que ya deje de hacer el mal. Tú eres el malo. ¿Dónde? ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué clase de lógica, qué clase de razonamiento es eso tan bestial? De juzgar las cosas de esa manera, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Bueno, la palabra de Dios nos habla que hay un Dios que va a juzgar al hombre. Dice en Apocalipsis, capítulo 6, aleluya. Y hay una frase aquí en Apocalipsis, una y otra vez se usa la ira de Dios o la ira del Cordero. Mire el versículo 12, vamos desde el versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Una vez el Cordero mostró su amor en la cruz del Calvario. Intercedió por sus verdugos. Padre, no les imputes este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es amor. Ese es amor desmedido. Pero ahora la ira del Cordero se desata. Dice el versículo 17: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Dios está hablando, hermanos, al pecador, al que está fuera de la gracia de Dios, fuera de la protección divina, y que persiste, hermanos, en pecar, en hacer lo malo. Versículo 11, capítulo 11, perdón, capítulo 11 y versículo 18. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. Tu ira ha venido. La ira del Señor se va a desatar. Capítulo 14
del mismo libro, estamos en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 10. Está hablando de aquellos que se dejen marcar por la bestia, o sea, por el anticristo, el 666. Dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios. El que adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Este es el juicio que viene al mundo. Capítulo 15, versículo 1. Bueno, sigamos el capítulo 14. Capítulo 14, el versículo 19. Dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad de Jerusalén, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. También esto está en el capítulo 19 del mismo libro, capítulo 19, versículo 15, y en Joel, capítulo 3, versículo 13, habla del lagar de la ira de Dios. Dios va a juntar a las naciones, Dios las va a juntar. Y como antes se pisaba la uva para que saliera el jugo, los pies del Señor van a pisar a la humanidad para traer destrucción. Capítulo 15, mire, versículo 1 dice, viene el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios, en ellas se completaba, en otras palabras, en ellas se derramaba totalmente la ira de Dios. Capítulo 16, versículo 19, dice así, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, o sea, la ciudad de Jerusalén, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, de la ira del Señor. Y toda Isa huyó y los montes no fueron hallados. Estos juicios vienen a la tierra. Definitivamente vamos a ver ahí en Joel capítulo 3. Está Daniel, Oseas y luego Joel, antes de Abdías. Aleluya. Y el versículo 13, bueno, del versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Ahora, ¿habrá escape para la iglesia de esto? Vamos a Lucas, en el libro de Lucas, capítulo, creo que es 22, capítulo 22. Note usted que hasta ahorita todo lo que la Biblia habla en cuanto a la ira no está dirigiéndose a los santos, a la iglesia, a los obedientes.
Está refiriéndose al impío, al rebelde, al idólatra, al pecador, al violento. Capítulo 22, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando, como velamos en oración, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hay una manera de escapar, dice la Biblia. Aleluya. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Escrituras que ya ustedes conocen, pero quiero puntualizar algo. Aleluya. Capítulo 1, versículo 10. Está hablando aquí a los creyentes y de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de esa ira que Dios va a derramar. Aquí está hablando que el Señor nos libra. Ahora hay dos cosas. En el capítulo 12 habla de la ira de Satanás. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a ellos con gran ira, sabiendo que poco tiempo le resta. El anticristo va a perseguir a los creyentes, o el sistema del anticristo. El espíritu del anticristo siempre ha perseguido a la iglesia a través de los años. Todo eso desde el tiempo de los apóstoles ya estaba el espíritu del anticristo aquí. Es lo que nos habla Juan en sus epístolas. Ya está operando el espíritu del anticristo y va a operar el espíritu del anticristo. Pero aquí habla que el Señor nos libra de la ira venidera. Capítulo 3, versículo 13. El mismo libro. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Miren lo que el Señor espera de nosotros. Que no haya mancha ni arruga, irreprensibles delante de nuestro Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Que nos haya a nosotros irreprensibles delante de Él. Porque si es reprensible, si Dios tiene causa de juzgarnos, de permitirnos pasar por la ira suya, hermanos, olvídate. Esto es horrible. En el capítulo 5, Tesalonicenses, estamos en lo mismo. 5:9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación no está hablando de del perdón de los pecados. Está hablando de lo que viene, del juicio que viene a las naciones, al mundo. Es de lo que está hablando aquí. Y Dios no nos ha puesto a nosotros los creyentes para ese tiempo, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir alrededor del mundo, a los moradores de la tierra. Ok, vamos allá a Apocalipsis de nuevo, capítulo 14. Hay dos cosechas que se registran en el capítulo 14. Desde el versículo 14 en adelante, hay dos cosechas diferentes. Parecen que son la misma, pero no es la misma. Si leemos bien el texto, hay una diferencia bastante marcada. El versículo 14 dice, miré aquí una nube blanca,
Sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. ¿Saben lo que es la hoz, verdad? Para cosechar. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega. Note usted la palabra, mete y cegar, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ese es un evento separado al que narra en el versículo 17. Dice, salió otro ángel, es otro evento, otro suceso, del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz y vendimia. No dice ciega o cosecha, dice vendimia. Esta palabra quiere decir lo mismo, pero vendimiar se hace con fuerza, con violencia. ¿Ok? Vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ya leímos el resto y leímos también Joel 13. Ese es otro evento, ese es cuando Cristo juzga a las naciones. En el valle de Josafat, el valle de Jezreel, el valle de la decisión. En Isaías 60 nos dice que cuando Jesús desciende y viene desde Bosra, que viene siendo al este de Israel, desde lo que ahora conocemos como Jordania, y sus vestiduras son salpicadas con sangre. Y se le pregunta, ¿cómo fueron salpicadas tus vestiduras? Porque yo pisé a las naciones y su sangre salpicó mis vestiduras. Ahí está, hermanos, en Isaías. Claramente nos habla, hermanos, que viene la ira de Dios. Pero habla de una salvación, habla de una liberación para el pueblo de Dios. Y esto, capítulo del versículo 14 en adelante, el primer suceso que leemos, si usted lee capítulo 13 de Apocalipsis, la última parábola que el Señor presenta es la parábola del trigo y la cizaña. Y claramente hay una diferencia cuando habla, hermanos, del trigo. Es cegada la tierra, dice, y es apartada con el Señor. Y la otra, la cizaña, es amarrada, es atada y es echada afuera y quemada. Si nosotros vinculamos esto con aquel pasaje, con lo que habló Juan también en el bautismo, cuando iba a bautizar a Jesús en el capítulo 3 de Mateo, yo hallo la misma cosa, no hallo ninguna diferencia. Los eventos allí que está hablando, hermanos, y lo que hay aquí en el capítulo 14, versículo 14, yo veo la misma cosa. Hay una salvación para el pueblo que teme a Dios. Ahora, de la ira de Dios, no de la persecución del anticristo. Viene una persecución del anticristo. La Biblia lo enseña aquí en Apocalipsis. Viene persecución, viene odio, viene todo esto, hermanos. Pero de la ira de Dios, yo no creo que Dios está irado con la iglesia. El Satanás no está irado con nosotros. Satanás no odia ni a sus siervos, a los que le sirven también los odia. Más mejor servir a Cristo 1000 veces. Porque si no me odias, ¿para qué quiero tu amistad? Si tú me odias, ¿para qué quiero tu amistad? Mejor me voy a aliar con aquel que me ama, que promete protegerme y defenderme y ayudarme. Aleluya. Dios nos dé su gracia, mis hermanitos.
y nosotros permanezcamos fieles a Cristo Jesús. No desmayemos en la fe, sigamos adelante. Ahora déjeme insertarle esto y con esto ya me callo. La iglesia del Señor no es necesariamente grande en cantidad. Yo quisiera que todas las iglesias fueran grandes. La iglesia primitiva era una mega church. 3,000 salvos, enseguida 5,000, ya tienes 8,000 miembros. Y sigues leyendo y ves que la iglesia va, crece y crece y crece. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Se estaba echando a perder? El Señor que les había dicho, vayan y prediquen el evangelio, pero se hicieron muy cómodos. Y digo el Señor, antes que se hagan como las iglesias de Houston, de América, de Sudamérica, les voy a enviar a este chiquito, Pablo, para que los eche fuera de Jerusalén. Y la persecución los hizo huir, y allá donde iban andaban predicando la palabra. Ese es el mandato del Señor: predicar la palabra, llevar el mensaje. Amén, hermanos. Esa es la tarea nuestra, ir adelante predicando la palabra de Dios. De lo contrario, una iglesia grande a veces lo que hace es dormirse. A veces por eso Dios no nos prospera mucho económicamente, porque no somos como Abraham, como Job. Nos gusta el dinero, nos compra muchas comodidades, nos hace perezosos. ¿Para qué orar? Vamos a comer más, en vez de orar vamos a comer, vamos a dormir, vamos a pasear, vamos a vacaciones. La iglesia, no, pues el otro domingo voy mejor. Nos hacemos perezosos. Dios no nos quiere así, ¿no? Dios nos quiere despiertos, alertas, buscándole, honrándole. Vamos a estar de pie en el nombre del Señor, hermano. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Alabanza al Señor. Gracias, Cristo. Te adoramos, Padre. Te bendecimos, te glorificamos. Te damos honor, te damos honra, te damos tributo. Te damos homenaje, te damos exaltación. Gracias por tu palabra que nos habla, que nos amonesta, nos corrige. Padre de la gloria, ayúdanos a estar despiertos, Señor, alertas, velando, orando, buscándote con hambre y con sed de justicia. Bendice, Señor, a toda persona que nos escucha. Padre de la gloria, que ellos reconozcan que la ira tuya está para derramarse sobre el mundo, y que la única salvación para ellos eres tú, Señor Jesús. Tú eres el único escape, la única esperanza para la humanidad. Glorifícate, Rey de Reyes, Señor de Señores. Bendícenos, Padre, prospéranos. Bendice, Señor, a aquellos que te aman esta semana, protegiendo, defendiendo, velando por nosotros. Sobre todo, Señor, alertándonos al peligro, a la tentación, a lo que Satanás está tramando para hacernos caer. Danos tu victoria y tu bendición en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya con tu pueblo, Señor. Gracias, Cristo. Gracias. Aleluya. Dios les bendiga a todos.